esta iglesia, sobre las circunstancias, sobre la situación y sobre todo la sabiduría de guardarse, hermano, la sabiduría de poder mantenerse en la integridad para con Dios. En Tesalonicenses 9, del 9 al 10. Mire, tengo otra cita yo lo que ya le leí al principio, 1 Juan 5, 21. Y es necesario que nosotros estemos al pendiente sobre lo que está ocurriendo, hermanos. Mire, y son dos palabras bien tremendas, es una frase bastante pequeña. Dice: hijitos, dice, guardaos de los ídolos. Amén. La palabra amén hemos dicho que significa que así sea. Que tú te guardes de los ídolos. Ahora, yo sé que a veces donde hay mucho problema para distinguir, para ver qué es un ídolo. Y es ahí entonces donde usted y yo tenemos que saber discernir. Aunque se parece fácil decir, guárdate de los ídolos, y entendemos, mire, en cierta forma nosotros pensamos, cuando dice guardarte de los ídolos, es como que no te inclines a una imagen que es parte de la verdad, que no te inclines bajo los santos, que no te inclines bajo esas circunstancias de que son corrientes tremendas que arrastran a multitudes, si no es que a millones de millones. Fíjese nada más entonces, dice. Fíjese nada más. Aleluya. Fíjese nada más, por ejemplo, para el sur de la República, el tiempo de los santos patronos. Fíjese nada más, ahora que venga el personaje de Roma. Y gente que no está bien doctrinada, y gente que no conoce bien la palabra, y gente que no sabe bien sobre las consecuencias, sobre las maldiciones que vienen, el no servir solamente a Jehová, el no obedecer la palabra. Mire, ¿qué le pasó a Egipto, hermano? Cuando no dejaba ir a Israel, Dios le mandó una plaga ¿de qué? De piojos, de ranas, de la muerte de los primogénitos, de tumores, de una serie de... Y más adelante le dice Dios a Israel: mira, yo te voy a librar, ninguna plaga que le mandé a Egipto te mandaré a ti, pero si tú te guardas de los estatutos de Jehová y los pones por obra. Amén, amén. Y usted no tiene por qué andar con enfermedades raras, porque Dios lo va a guardar, Dios lo va a cuidar. Y es ahí entonces cuando usted y yo tenemos que meternos por el carril de la gente sabia, de la gente entendida. Viene grande mortandad, viene grande destrucción a la tierra, más todavía que el tsunami de Japón se va a venir corto. Viene juicio a la tierra, que lo que pasó en la República de Chile va a ser corto. Lo digo en Japón porque dice, está bien lejos Japón, pero Chile está cerca, está en nuestro mismo continente. Usted va a ver escenas, usted va a darse cuenta de situaciones tremendas, y que la gente quedó hasta traumada. La gente quedó hasta preocupada de ver cómo un movimiento telúrico hace tanto estrago, cómo un movimiento telúrico causa tanto pánico. Y eso, hermano, no es otra cosa más que la ira de Dios provocada por el pueblo que no se somete y que no cumple los estatutos del Señor. Amén. Eso no es otra cosa más que la ira de Dios tratando para ver cuántas personas se pueden rescatar entre toda esa muchedumbre. ¿Por qué permite Dios eso? Él sabe por qué. Yo no le puedo decir por qué haces esto, por qué haces lo otro. Pero sí es bien tremendo.
que de una u otra forma los científicos no saben a qué horas y cómo y cuándo las capas empiezan a moverse. Hablan de presión, hablan de abajo diferentes tipos de volcanes que quieren salir a la superficie. Y nótese esto, hermano, como por ejemplo uno de los volcanes más activos del mundo allá en Italia sigue día y noche. Y en estos últimos años muchos volcanes que estaban dormidos están despertando. ¿Por qué? Otra vez, la